Dice en la pizarra que nos vamos a meter, no, iba a decir de manera seria, no, de manera rigurosa sí, pero seria no lo podemos comprometer. Hoy el tema, ¿cuál va a ser el tema objeto de investigación aquí en esta segunda hora de programa de la pizarra? El tabaquismo, nada más y nada menos que el mundo del tabaco, del business, todo lo que tenga que ver con el tabaquismo. Ahora hemos pedido que se acerque antes de tiempo a un amigo, al provocador serial, a un provocador serial, pero le he dicho, acércate antes, acércate aquí a esta segunda hora del programa porque algo seguramente vas a aportar o quizás desaportar o desordenar, pero da igual, de eso se trata. Hablamos de, ya saben quién, nuestro queridísimo Guillermo Olietti. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Hola compañeros, muy bien, acá disfrutando un día muy bonito en mi Córdoba hermosa. En la Córdoba hermosa tenemos que poner la cuota cordobesa, si no aquí no seríamos del todo serio. Guille está ya habilitado, ¿no? Le abrimos el micro también para poder decir lo que se le ocurra, aunque la provocación vendrá después, pero esta es ¿no? Un previo de la provocación. El tabaquismo. Ahí ha hecho una investigación bien el equipo de trabajo, siempre ahí, buen trabajo de Abraham, que lo tenemos por ahí seguramente festejando. No lo localizamos, le estamos llamando a ver si nos contesta el teléfono y no hay manera. Debe estar con una copita de menos todavía y dirá, no quiero meterme en nada. A ver si somos capaces de pegar una llamadita a lo largo del programa, pero está autorizado para no responder. Entre Abraham y Chris han hecho un buen trabajo de investigación sobre todo lo que implica el tabaquismo. Hay datos, cifras, es una discusión, siempre es un tema controversial, pero yo antes de arrancar a los datos serios y rigurosos voy a hacer una ronda de reconocimiento para ver no sé si se diría el tabacómetro, ¿no? Al interior de los compas de la pizarra. A ver, empiezo por Chris, que es la que va a exponer la investigación. ¿Tú fumas, Chris, en la actualidad asiduamente tabaco o no? Nunca. Lo probé una Nunca. vez y no. Lo probé una vez y no me gustó y no caí en la ¿Probaste una vez? tentación. ¿Probaste una vez? Sí, cuando estaba en el colegio, más o menos por ahí, mis amiguitos probaron y me interesó, pero no me gustó. No te Así gustó. que Así tenemos una persona que no fuma en la actualidad. Leandro Álvarez, ¿usted fumarás? Nunca, jamás de los jamases, ni siquiera probé cigarrillo y soy un militante de que la gente que viene a mi hogar fume afuera directamente, ni siquiera con la ventana abierta. Empieza a ponerse la cosa más que ya bajo la tiza. Esto se está poniendo un momento quilombo, ¿eh? Esto se está poniendo un momento debate. Un no militante de la causa antitabaco lo encontramos en Lean. Sigo, a ver, Bahía, ¿fumas? ¿Fumaste? ¿Fumarás? Yo no fumo ni fumaré, soy hija de mis padres, sobre todo mi madre es bastante fumadora, ya dejó también hace un mes que no fuma, pero digamos con ese antecedente yo no tuve para nada ganas de fumar. Habré probado, ya ni me acuerdo, la vida es muy larga, pero no fumé para nada y no me gusta. Uy, abriste aquí una teoría ya para provocar mucho, que es la relación de si uno fuma o no fuma en virtud de lo que sufrió de los papás. Esto es una derivación interesante como debate. No le voy a preguntar si fuma, porque entonces voy a quedar como un falso aquí delante de todos los micros de la pizarra. Le voy a preguntar cuánto fuma, que es la pregunta que le tengo que hacer a Gabriela Montaño. Gaby, ¿cuánto fuma y sobre todo desde cuánto? ¿Desde cuándo? Bueno, sí fumo, no lo reivindico para nada, creo que como muchos males uno puede sentirse arrepentido de sus vicios y no los puede dejar nada más, pero fumo desde hace muchísimos años, he dejado de fumar 2 veces en mi vida y he vuelto a fumar lastimosamente. Eh, y, y bueno, eh, para nada defendería en este espacio el hecho de fumar. O sea, sí creo que está mal, pero bueno, hay mucha gente que sabe que hace algo mal y no lo puede dejar de hacer. Es mi caso. Está bien, está bien. Ha huido del debate antes de que entremos, Lean. Ha visto aquí cómo venía la correlación de fuerzas internas en la pizarra y ha dicho,
Esto es cuando... ¿no? Yo nunca me escapo del debate, Alfredo. Eso es cierto también. Otra cosa es que no lo defiendan. O sea, no hay cómo defender el tabaquismo, es como defender, no sé, cualquier drogodependencia. Sería Bueno, absurdo, más si soy médica. no, y es verdad, encima en tu caso te tenemos como médica, tenemos una, no la tenemos así como de médicas y la queremos consultar ahora a medida que empecemos a avanzar. Pero me falta Olieti. Olieti, ¿fumaste? ¿Fumarás? Exfumador, Alfredo, exfumador, y dejé de ser fumador porque no tenía capacidad de regular, de poner límites. Entonces, o el límite me lo quitaba del todo y dejaba de fumar completamente, o no iba a poder regular. Era una Me cuestión de parece todo o interesante nada, el ¿no? tabaquismo, ¿no? O todo o nada, siempre esa es la forma de dejar, no se puede dejar de a poquito, como dicen muchos. Ni siquiera metiéndote esos parches de nicotina, porque te seguís metiendo lo que te genera, el químico, digamos, que te genera la adicción. Así que la forma, la estrategia para dejar es hacerlo de golpe. Y yo tengo una anécdota sobre cómo dejé que te va a gustar, A ver, porque tiene que ver con vos, ¿sabes? conmigo. Sí, yo estaba viviendo en España y apenas el primer año, y apenas te conocía a vos. Ten cuidado lo que estamos en vivo, estamos Sí, al aire. sí, sí. Yo, espérate un momento. Fer Saninelli, Chicos, jefe cuidado de con las sonido. intimidades. Jefe de sonido, Fer Saninelli, tienes el derecho que cuando yo te hago una señal aquí al aire, puedes poner el mute. Te pido por favor que estés No, muy no, no pendiente a pasa mi nada. cara. Dale, dale, Guille, estoy atento. En realidad es con tu familia, digamos. Y organicé un viaje, me fui con tu hermana a Madrid, desde Barcelona. Porque yo estaba en tu hermana, no me acuerdo qué tenía que hacer en Madrid, y fuimos juntos. Y yo me había conseguido una cita que había reservado apenas llegué a España, porque unos 5 meses tardaron en darme el turno. Y había un señor que te hacía un tratamiento químico y que en teoría funcionaba muy bien. Y te cobraba el tratamiento si te funcionaba, y si no te funcionaba, no te lo cobraba. Y fui a hacerme el tratamiento y fue muy interesante porque el tipo me explicó, el doctor me explicó que era una cosa química, perdón, como electrónica que había aprendido en Francia y me hizo el estudio, pero me dijo, primero te tengo que poner un papelito y depende, un tornasol, digamos, y depende cómo reacciones el tornasol, te sirve o no el tratamiento. Y me lo hizo y me dijo, mira, no te voy a hacer nada del tratamiento porque no te va a funcionar. No te va a funcionar a vos, entonces no te lo voy a hacer porque no te voy a cobrar. Me enojé, le dije que repitiera el examen. Repitió el examen, me volvió a dar a mal. Entonces me dio tanta bronca de sentirme discriminado por ese maldito papelito que al final dejé por bronca. Ese es un buen motivo para dejar. Ah, está bueno. O sea, te dejaste por bronca. O sea, como tratamiento nuevo, originado de el oglietismo, lo que hay que hacer es emputarse con algo. Una vez que te enojas Claro, con algo, con el tabaco, con el yo creo tabaco. que está bueno eso. A ver, Gaby, todavía ni hemos dado un dato, todavía ni un dato hemos dado, ¿eh? Pero ya ha abierto, aquí el señor Oglietti ha abierto el debate antes de tiempo, pero ¿qué quieres apuntar? Bueno, la forma de dejar de fumar de mi madre fue absolutamente maravillosa y sí la quisiera compartir porque cuando nosotros éramos chicos, un día llegó a casa con las compras y dijo, no, se acabó. No puede ser que yo en esta casa gaste más en el vicio del cigarro que en la leche de ustedes. Así que dejo de fumar. Y mi madre dejó de fumar con una cajetilla de cigarrillos, un paquete de cigarrillos. Ojo, en Argentina sé que cajetilla tiene sus... y encendedor en la cartera durante 2 meses y decía, yo no dejo de fumar porque no tengo cigarro, dejo de fumar porque quiero dejar de fumar. Bronca. Y bueno, fue uno de los ejemplos más lindos que, bueno, está visto que yo no soy tan buena como mi madre y todavía no he podido, pero para mí es una anécdota hermosísima. Eso me encanta, ¿eh? Eso me motiva, ¿eh? Esta anécdota de la Gaby y de su mamá es linda porque sí que hay historias en torno también al dejar de fumar y yo aquí no voy a quedarme atrás. No he fumado nunca, soy del equipo del club de Lean, no probé jamás un cigarro, me da asco, la verdad que me provoca mucho asco y ahí le compro la teoría a Bahía. Sobre todo me da asco porque mis papás eran fumadores empedernidos. Yo creo que no he visto fumar más que a mi padre y a mi madre y realmente, y mi hermana, lo cual era una cosa es un odio. Y de hecho comparto
quien tenga que fumar fuera, incluso si puede ser abajo de mi casa, hasta mejor que incluso en el balcón de mi casa. Todos los impedimentos que me parecen poco para intentar provocar eso. Pero tengo que reconocer que mi mamá, después de 45 años fumando 2 paquetes diarios, ella, no sé cómo lo hizo, en parte sí, dejó de fumar el año pasado. Y lleva un año sin fumar. Y esta vez, que voy a ir a España dentro de poquito, la voy a ver por primera vez sin fumar. Nos reímos estos días. Yo le puedo decir a la gente que quiera que he hecho todos los chantajes emocionales que os se puedan imaginar y más. O sea, me he convertido en una persona ruin y mezquina intentando buscar el chantaje emocional que sea efectivo con mi madre. De todo tipo. He hecho cualquier cosa, tú no me quieres. No, como mal hijo, como mal hijo. Lo peor del mal hijo, a ver si la convencía. Y bueno, me dio una lección después de mucho tiempo, 68 años. Ahí ella decidió dejar de fumar y no me lo voy a creer ahora que voy a llegar a la casa mía de toda la vida y no voy a oler tabaco, que es lo único que no soporto del tabaquismo, entre otras cosas. Bueno, ya aquí, después de la terapia colectiva que hemos hecho entre todas y todo, que no va a acabar acá, os lo aseguro que no va a acabar acá. A ver, Chris, ¿qué quieres? ¿Te vas a poner de un lado, de otro lado? ¿Vas a tener datos ahí fuertes? ¿Nos vas a provocar? Todo tuyo. A ver, ten cuidado que está Guille, ¿eh? Te lo digo así sin que nos escuche mucho la gente. Mejor que está Guille. La verdad, Alfredo, es que yo, escuchándoles a ustedes, me pregunto si eso también tiene un componente generacional, incluso climático, ¿no? Hay gente que fuma porque está haciendo frío afuera y como que es una manera de hacerlo, o también porque, bueno, para socializar, que creo que es uno de los motivos más comunes. Lo cierto es que el tabaquismo, fumar, es casi, o las consecuencias de fumar, está considerado casi como una pandemia. ¿Ah? Ahí se las dejo, casi como una pandemia silenciosa. Y la verdad es que yo creo que todos los que estamos acá y todos los que nos escuchan conocemos al menos a una persona que fuma, así que no está tan lejos allí de esta pues afirmación. Y con los datos que además pues Abraham consiguió, fíjense que la Organización Mundial de la Salud dice que el tabaquismo provoca 500.000 muertes en los países de América Latina y el Caribe. Pero además de lo terrible, ¿no? De que la gente se muera, también produce un costo a los sistemas de salud público que está calculado en unos 33.000 millones de dólares, que equivale al 7% de todo lo que la región se gasta en salud anualmente. Uy, Así pero que, Chris, estos datos son muy fuertes, ¿eh? Son datos bueno, no lo digo yo, ¿eh? significativos. No, son fuertes, Armar ¿eh? el quilombo a la OMS, pero es verdad. No, es increíble que estemos hablando de 500.000 muertes, ¿no? Y estemos hablando de un presupuesto tan dado. Esa es otra discusión, ¿no? ¿Cuánto nos gastamos para cubrir los daños ocasionados en materia sanitaria como consecuencia? No me hubiera imaginado que tuviera un importe de tanta envergadura. Bueno, aquí vamos, parece que ya nos estamos posicionando, ¿no? En la campaña antitabaco y además como Gaby por ahora no nos va a decir lo contrario y como médica no creo, sigue aportando datos a la discusión. Bueno, más datos, Alfredo. Para los que tienen menos de 35 años, ojo acá, O sea, para porque nosotros y nosotras. sí, para todos nosotros, obviamente. Según los datos del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina, un estudio de ellos dice que 13% de las muertes en mayores de 35 años son atribuidas justamente al tabaquismo y tiene variaciones dependiendo del país, es la media, pero Chile tiene el porcentaje más alto con 18.5% y pues también seguido de Colombia que tiene 15.9%. Es decir, que este es el porcentaje de muertes en menores de 35 años en América Latina atribuidas al tabaquismo. Lo cierto es que a pesar de que se han intentado pues, tomar medidas para prevenir, ¿no? Algunos cosas como para minimizar los impactos económicos, los impactos sanitarios. No sé si han visto, por ejemplo, en Venezuela recuerdo que había ahora las cajetillas las cajas de cigarros tenían como la fotografía de fetos mal hechos o Sí, tenían en dientes Argentina también. amarillos. Bueno, Piensan de eso? eso. ¿Piensan que es eficiente eso que está planteando Chris? Que me parece cierto. Hubo un momento, ¿no? No me acuerdo en qué momento de la historia del tema del tabaquismo, de lucha contra el tabaquismo, empezó a colocar de todo, ¿no? El tabaco mata, como dice Chris. ¿Creen que eso fue efectivo o no tanto? Gaby, ¿qué quieres decir al respecto?
Bueno, se ha demostrado que sí es efectivo. En muchas campañas, en Uruguay ha sido una campaña muy efectiva, en muchos países de Latinoamérica ha servido esas alertas en los paquetes de cigarrillos. Ya han habido otras medidas como incrementar los impuestos a tabaco también. Y a mí me parece que han sido medidas que en términos de salud pública han tenido efectividad. Evidentemente, tienen un tiempo en el que funcionan más que luego, porque luego también los fumadores y las fumadoras se adaptan a ese impacto inicial que tiene, visual, digamos, pero son campañas efectivas y lo han mostrado en todas partes en el mundo, ¿no? Abriste un debate de pasada que para mí fue una crisis existencial cuando has dicho los impuestos al tabaco. Seguramente Guille se recordará. Yo tuve en mi tesis doctoral, hace ya un tiempito, me tocó discutir si eran positivos o negativos los impuestos al tabaco desde la perspectiva de la desigualdad. Y claro, desde la perspectiva de la salud es lo que tú acabas de decir, Gaby, ¿no? Un impuesto al tabaco provoca, entre comillas, que la gente deje de fumar. La cuestión es, el tema era de que el tabaco es consumido mayoritariamente por la población de menos recursos y le supone más plata de su presupuesto. O sea, una persona de menos plata gasta más plata de su presupuesto en tabaco, para decirlo claro, ¿no? Claro, si le suben los impuestos al tabaco, en el mientras tanto, es decir, mientras que deja de fumar, a esta gente le estás haciendo bosta en materia impositiva. Es una discusión un poco ética, ¿no? Entre lo que evidentemente podría desalentar, pero mientras que no te desalienta, te hace duro en términos de impacto regresivo en materia de desigualdad. Lo digo porque me acuerdo perfectamente que le di más vueltas a ver cómo escribía los párrafos de la tesis doctoral con eso y con los temas del libro, que es lo contrario, el tema de la cultura, que ocurre justamente lo inverso. Lean, ¿qué querías decir? Alfredo, sí, y con respecto a esto que estás planteando, conozco casos de gente que dejó de fumar justamente por el precio cada vez más exorbitante del tabaco. Obviamente es gente que quizás no tenía el vicio tan arraigado, pero en este sentido quizás sí sirvió que aumenten los precios para que lo dejen de consumir. Y otra cosita que quería agregar que me parece también tan efectiva como la campaña esta es el hecho de que no exista más publicidad de tabaco en medios de comunicación o redes sociales. ¿Por qué? Porque no sé si vieron la serie Mad Men de los años 60. Bueno, es una Esa serie no la he que visto. muy, muy buena, la De recomiendo publicidad, muchísimo. ¿no? Del tema de la publicidad. ¿Puede ser? Sí. Exactamente, exactamente el tema de la publicidad en los años 60 y cómo, bueno, las marcas de tabaco eran quizás las que más ponían plata en publicidad. Luego también en los años 70, 80, cómo ponían muchísimo dinero en publicidad en deportes cancheros y de clase alta, como por ejemplo la Fórmula 1, que estaba llena, repleto de publicidad de tabacos. Bueno, todo eso se fue cortando de seco, primero en países como Europa, después fue a todo el mundo. Y la verdad es que los resultados nos muestran que el hecho de eliminar la publicidad en los medios masivos de comunicación, en el deporte, etcétera, ha servido muchísimo. Esa es una discusión también, el tema de la publicidad. A ver, yo creo que a Gris no la van a dejar hablar hoy porque tengo pedida dos manos. Tengo pedida la mano de Gaby y a ver, y después la mano de esto. Yo sabía que esto iba a ser más un quilombo que un bajo la tiza, pero da igual. Bueno, a ver, Gaby, No, Gaby. no, queremos escucharles, queremos escucharles. No, pero es que además la publicidad, Alfredo, compañeros, estaba vinculada a una imagen positiva, es decir, se veía más sensual la mujer que fumaba, más sensual el hombre que fumaba y se lo identificaba con mayor poder, ¿no? El hecho de fumar. Y un fenómeno que ha sucedido y se ha arraigado en nuestra región es que las mujeres hoy fumamos más que los hombres. Eh, Esto lo vinculan en muchos casos al nivel de estrés, etcétera, etcétera, pero se ha logrado bajar gradualmente el tabaquismo en hombres y sin embargo no en la misma intensidad de mujeres, y ese es un fenómeno que también es interesante de analizar. Interesante, eso no lo había pensado, pero ciertamente sí, visualmente sí. Creo que Gris por ahí quiere decir algo antes, porque seguramente tiene algún dato. Estamos aquí nosotros lanzándolo como si supiéramos de todo esto, cuando los que llevan la investigación es la Cris. Dinos el dato que tengas por ahí al respecto y ahora le paso la palabra a Guille.
Justamente sobre lo que comentaba Gabriela, y es que el único país que tiene más mujeres fumadoras que hombres es Dinamarca. El 19,3% de las mujeres fuman, mientras a la par del 18,9% de los hombres. Así que estamos en camino a convertirnos en Dinamarca, no lo sabemos. Está bueno el dato. O sea, no me imaginaba, claro, la sociedad danesa ya ha pasado a tener más fumadoras que fumadores, ¿no? Eso dice bastante un poco en la línea de lo que decía Gaby. Guille, antes de que siga Chris, ¿qué tienes por ahí para decir que querías decir al respecto? Bueno, me gustaría agregar, lo de la publicidad me parece fundamental. Cuando cortaron de hacer esas publicidades de lujo, en bienes de lujo, me pareció muy relevante. Pero hay una cosa que está muy metida, que son los medios de comunicación, sobre todo en la cultura, el cine, la televisión, las series. Se fuma demasiado. Mi experiencia personal es que a mí, como cuando era fumador, ver la imagen de un pulmón negro no me hacía nada. Era una amenaza demasiado diferida en el tiempo, digamos. Así que sí creo que tiene mucho efecto el precio, pero y me acuerdo que lo que me generaba tentación cuando dejé de fumar era ver que alguien fumaba en la televisión, o en la tele, o en las películas. Y me parece que por ahí, por ese canal, solapadamente se está metiendo mucha publicidad del tabaco, ¿sí? Es cierto. Muchos, Claro, es la otra fíjense, manera, ¿no? Es la otra manera claro, referencial. eso debería prohibirse, censurarse de alguna forma para evitar hacer propaganda. Bahía. Sí, ahí corto, sí, en función de lo que dice Guille, también es una realidad que antes el cigarrillo estaba mucho más instalado en los espacios públicos y privados, digamos, íbamos a la facultad y en el medio de una clase capaz éramos 50 y había 30 personas fumando adentro, digamos, eso de que también ya no se pueda o ya sea una costumbre que la persona no fume adentro de los espacios, también cambia un poco la cultura y evidentemente quizás hay unas cuestiones más audiovisuales que tenían que ver con otro momento que hoy, que es más difícil ver a una persona en un bar adentro fumando, en una clase, digamos, esas cosas como que progresivamente pareciera como que fuera en avance una cuestión de sacarlo por lo menos para afuera y que no esté en el ámbito donde estamos todos y todas, ¿no? De hecho, hoy en día para fumar los fumadores y fumadoras en algunos lugares casi es una odisea. Tienen que, ¿no?, superar 4 etapas de una gincana para llegar al lugar permitido y luego quedan estigmatizados porque están en el peor lugar posible, ¿no? Los aeropuertos para eso es una cosa casi en una cárcel ahí fumando más pegados imposibles, ¿no? Digo porque creo que es parte ¿no?, de la política también de ir marginalizando al máximo para ver si cae. A ver, Chris, ¿qué más tienes por ahí? Porque evidentemente no te hemos dejado de hablar. Así que a ver si la dejamos un poco, a ver si somos capaces. No, Alfredo, justamente sobre la publicidad hay una teoría en el que se comenta, ¿no?, de que si hubiese un empaque neutro, es decir, que no tuviera ningún tipo de logos, de colores, sino que solamente tuviera como el impacto gráfico de las consecuencias de fumar, pues repercutiría positivamente, porque bueno, justamente ahorita es cierto que tienen la publicidad gráfica como para desincentivar el consumo, pero todavía se muestra la marca y creo que la gente también se decanta mucho por eso. Se dice, por ejemplo, que calculando escenarios futuros y aplicando el empaque neutro, en países como Argentina, Bolivia, Brasil y bueno, muchos de América Latina, en los próximos 10 años con un empaque neutro se evitarían al menos 155.000 muertes prematuras y más de 4 millones de eventos de enfermedades. Pero además también tendría pues una repercusión en beneficios económicos que es bastante considerable. Serían 13.000 millones de dólares que se ahorrarían aproximadamente, ¿no?, los sistemas de salud latinoamericanos por no tener que tratar ninguna de las enfermedades que se asocian al consumo del cigarrillo, porque finalmente lo último es morir, pero antes de eso hay muchas cosas que pasan, ¿no? No sé, yo no sé si los fumadores de acá o las personas que conocen fumadores, pues también han padecido con ellos las consecuencias. Hay desde infartos, Bueno, en estos cáncer de tiempos que corren, nariz, ¿no, Chris? eso. En estos Ujú. tiempos en relación con el COVID, también es una cuestión Yo, de hecho, me acuerdo que con mi mamá, una de las cuestiones que le decía, mamá, ¿no?, tenés que recuperar tu pulmón porque vienen situaciones muy jodidas, donde, ¿no? Y además hay
creo que bastantes estudios donde relacionan que un pulmón destrozado, no solo con respecto al COVID, sino luego tienen dificultades para cualquier otro tipo de enfermedad. Yo recuerdo además mucho lo que le pasó a mi papá, donde cuando estaba afrontando otro tipo de enfermedad, el tener el pulmón de exfumador, mi papá también dejó de fumar en sus últimos años de vida, pero el tener un pulmón tan jodido por la cuestión de fumar no le ayudó a afrontar situaciones de otra índole. Yo creo que ahí hay una derivación. Y Cris, ¿tienes datos ahí sobre en América Latina si realmente no sé, la percepción que podemos tener todas y todo, que ha ido disminuyendo el consumo de tabaco en toda la región latinoamericana en las últimas décadas? ¿Tienes algún dato que verdaderamente, no sé, al menos yo mi percepción es que se ha ido fumando menos, pero no sé si es una percepción equivocada? Sí, Alfredo, de hecho, en algunos países en los que las políticas de control de tabaco han sido más exitosas son Brasil, en primer lugar, que redujo su consumo a más de la mitad desde la década del 80, y Uruguay, cuya prevalencia pasó desde el 40% en 2006 a 21 y poquito más en el 2017. Y de hecho, Uruguay es el único país de la región que ha implementado el empaquetado neutro. En Uruguay, y hay que recalcarlo, es en gran medida por Tabaré, el expresidente que, bueno, falleció no hace mucho, pues también eh, puso líder absoluto a Uruguay como líder absoluto en políticas antitabaco en América Latina. Y entre otras cosas, sí, exacto, lo que se dice, no se puede fumar en ningún lugar de trabajo o en ningún lugar público que esté cerrado, incluyendo los clubes, los bares, los restaurantes, y esa medida fue implementada en el 2006, fue el primero, y bueno, luego fue seguido por alguna lista de países también en la región. ¿Cuál es el país en América Latina donde se fuma más? ¿Tienes por ahí, creo que algún dato curioso sobre en América Latina? ¿Cuál es el país donde realmente, en términos porcentuales, según la OMS, es el mayor porcentaje donde se fuma? Yo creo que aquí Alfredo metió mano a este documento, no sé, me ¿Por parece. qué? Dicen que es Bolivia por Ajá. acá. El documento dice, no, es Bolivia con casi 40% de la población según la Organización Mundial de la Salud, aunque hay una gran brecha entre géneros, mientras que los hombres, o sea, el 67% de los hombres fuma, solo el 10% de las mujeres en Bolivia lo hacen. No sé Gaby, qué ¿es lo que dice tú Gaby. percibes? ¿Es lo que tú percibes realmente de cuando has estado en otros países de que en Bolivia se fuma más o solo son datos que a veces uno no lo ve en la cotidianidad? Yo creo que las políticas que se implementaron en torno al tabaquismo todavía tienen poco tiempo en Bolivia. Es decir, en los últimos 10 años han sido que se han implementado las políticas públicas contra el consumo de tabaco más intensamente, es decir, en el gobierno del presidente Evo Morales, y me refiero a temas que tienen que ver con el ámbito impositivo, con la limitación para fumar en lugares públicos, el tema del empaque de los cigarrillos, etcétera. Y entonces todavía tenemos poco tiempo si lo comparamos con Brasil o con Uruguay. Y bueno, también creo que las políticas públicas tienen que tener el mismo empaque neutro que decía Crismar. A mí me ha tocado legislar cuando era legisladora sobre el tema del tabaco en Bolivia y poner restricciones. O sea, legislabas en contra de ti. Así es, Muy bien, ¿eh? aunque es que creo que uno en ese caso como legislador tiene que separar su decisión personal de la necesidad colectiva y del bien común. Y algún compañero en la asamblea me decía, bueno, ¿y cómo vas a hacer tú? Y yo le decía, voy a votar a favor y voy a apoyar decididamente esta ley porque creo en que es una política pública favorable para la mayoría de la gente. Que yo no haya logrado dejar de fumar no significa que la política pública esté mal, está bien. Es un buen ejemplo. Creo que, mira, Gaby, yo ya creo la van a contratar en alguna campaña contra el tabaquismo porque elegirle en contra de lo que ella tiene cotidianamente, esa adicción que debe ser jodida, dice mucho. Para terminar, porque se nos viene el tiempo encima, Chris, por ahí un poco en términos de plata de business, ¿cuánto se puede estimar que mueve
todo el negocio del tabaco. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este negocio? Pues según The British American Tobacco, dicen Esto que ya, aquí ya nos ha vacilado, Lean. Esto ya no lo digo yo así, ¿eh? el truco es decirlo rápido para que no vean que American uno mal Tobacco. pronuncia, Alfredo. Está bien, está bien. Yo hago lo mismo, pero no me sale. Dale, dale. Se estima que el mercado mundial del tabaco vale, y acá los economistas nos dirán más o menos cuánto es eso en términos de PIB, qué sé yo, unos 770.000 millones de dólares. Yo no sé cuánto es en términos de PIB, lo que sí sé que es un platal. Y me imagino que esa es una plata dentro de las ventas legales, porque hay un mundo ¿no? de contrabando de tabaco, y se lo dice alguien que ha nacido en un pueblo donde el contrabando del tabaco fue casi cotidiano. Bueno, llegamos hasta acá con el tema del tabaco. Yo me quedo siempre con un mismo ejemplo. Una de las mejores campañas contra el tabaco fue ese entrenador del Barça, Johan Cruyff, ¿no? Yo siempre vuelo lo mismo, Lean. Siempre la cabra al monte, ¿no? La cabra para el monte. Johan Cruyff le Siempre fútbol y siempre Barça. se tuvo un problema de pulmones muy fuerte porque era un fumador, pero brutal, y además en los banquillos se le notaba fumar. Y después la mejor campaña fue que iba tomando chupa chups. No sé si he dicho chupa chups, ¿se entiende, Chaca, no? Sí. Y cambió el tabaco por los chupa chups, y me acuerdo que fue pegándole patadas así a los cigarros, y creo que fue una de las campañas muy exitosas que tuvo en Europa, de mucha gente que ha sido fumador y que luego lo ha ido dejando. Bueno, no vamos a cerrar este debate, dejamos que la gente por las redes sociales nos diga lo que quiera, hasta que nos insulten si no hemos pasado de puritanismo con esto, pero nos ha salido así.